8:10 de la mañana, le damos la bienvenida, el buenos días al doctor Freddy Rivera. Él es especialista en materia de seguridad y docente universitario. Qué gusto poder conversar con usted, doctor. Buenos días. De entrada quisiera pedirle una opinión con respecto de los últimos movimientos que ha tenido el gobierno en materia de seguridad, que digamos no son tan nuevos ni tan últimos, pero sí quiero la lectura de un conocedor en la materia como lo es usted. La incorporación de Paco Moncayo en calidad de consejero, puesto que se ha inventado este gobierno, y de Wagner Bravo como secretario de Seguridad en reemplazo de Diego Ordóñez, que no sabemos en 8 meses qué fue finalmente lo que hizo. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Alexis. Buenos días a la gente que nos escucha. A ver, yo he venido sosteniendo los últimos análisis, entrevistas, que las acciones que implementa en este momento un gobierno absolutamente deslegitimado son parte de una demagogia punitiva y de una demagogia además que esconde la penetración que tiene el crimen organizado en las más altas esferas. Eso les ha conducido a echar mano, por ejemplo, de militares en servicio activo, en servicio pasivo, que tienen una acogida, que tienen una imagen, ¿no es cierto?, construida en las últimas 2 décadas, sobre todo el general Moncayo, en torno a ese liderazgo, a esa organización que han dirigido. Pues Moncayo a la final fue alcalde, fue diputado, estuvo al frente de varios procesos. Es un señor ya muy respetable de 82 años que, pero desde mi perspectiva, está muy ligado a esta vieja doctrina militar. Wagner Bravo, algo similar, digo, en términos de doctrina, van a reproducir lo mismo, y entonces esa narrativa, ese discurso que se está estableciendo ahí, no solo desde la creación de la Consejería de Seguridad Nacional, queriendo copiar, digamos, y parroquianamente lo que hacen los Estados Unidos con sus consejeros especiales o consejeras especiales de seguridad y otros temas, sino que se acopla, desde mi punto de vista, a un ocultamiento como repito, de esta penetración del crimen organizado en las más altas esferas, en los sectores de justicia, en algunos sectores de justicia, de fiscalía y por supuesto en inteligencia y cuerpos policiales y algunos militares, como por ejemplo lo crítico que es el manejo de puertos a través de la Armada Nacional. El mismo comandante general de la Marina, en unas declaraciones hace unas semanas, habló que la Fuerza Naval estaba expuesta a una serie de infiltraciones, a una serie de presiones del crimen organizado que la tiene vulnerable, y alertaba sobre esos peligros. Entonces, aquí hay que sumar una serie de cosas bien importantes que en términos discursivos, ya lo mencionó Ramiro Aguilar al finalizar su entrevista, es parte de un bluff, en donde nos está poniendo a la sociedad y a la economía, a los actores económicos del Ecuador, entre una disyuntiva bien perversa, bien paradójica a la vez. ¿Quieren seguridad? Entonces menos democracia. Es como la fórmula algebraica esta de menos por más igual menos. Si la sociedad exige a gritos, con toda la razón, tener seguridad, estar protegidos, que por cierto internacionalmente el Ecuador es uno de los países más incumplidos en términos de proteger a su población, y de eso nadie ha movido un dedo, ni siquiera las ONG de derechos humanos que organizadamente están ayudando a proteger los derechos de la ciudadanía, no tienen esa perspectiva internacional de ponerle un juicio al Estado ecuatoriano, y hay instrumentos internacionales para eso, que no cumplen, no protege a su población. ¿En qué cosas, entonces, por ejemplo, perdón que le interrumpa, doctor, porque usted ha dicho una serie de cosas interesantísimas que me provocan un montón de dudas. Por cierto, me hizo acuerdo de aquel personaje John Bolton, que era el asesor de seguridad de Trump, que después cuando salió del gobierno dijo, sí, yo fui el que le asesoré a Trump para llevar adelante una serie de golpes de Estado en el extranjero, incluido el golpe que intentaron dar en Venezuela, ¿no? Pero dice, el Ecuador es uno de los países que menos
se ocupa de los temas de seguridad. ¿En qué, por ejemplo, específicamente, en dónde se ve reflejada la falta de intervención del Estado en materia de seguridad? En la relación entre, por ejemplo, investigar, como se ha hecho en otros países, como sucedió en Guatemala, hoy no, hace algunos años atrás, en donde se estableció una comisión, un grupo especializado, conformado por varias gentes muy profesionales, muy científicas incluso, en detección de vulnerabilidades del crimen organizado en altas esferas. Como no hay voluntad política en este país, porque no es digamos, recontra complicado hacerlo, se puede hacer, obviamente tiene unos niveles de complicación, pero las preguntas que son básicas acá, y voy a atarlo con lo que mencionaba hace un momento. ¿Queremos más seguridad? Obviamente la gente va a decir que sí. ¿Cuál es el costo de esa más seguridad? Pues que no nos maten, que no nos violen, que no nos extorsionen, desde luego, por supuesto. Nadie en sano juicio de razón va a oponerse a eso. ¿Cuál es el costo que vamos a pagar por eso? No solo me refiero al costo económico, que obviamente tiene sus altas inversiones en seguridad pública. Es el costo político, el de las libertades. Entonces ya hay gente absolutamente con bajo nivel de funcionamiento de neuronas que está planteando el efecto o reproducir el efecto o las experiencias de Bukele en El Salvador, sin tener la más peregrina idea de lo que significa eso y sin tener la más mínima ni remota idea de lo que es la realidad salvadoreña. Acá vino un candidato a la alcaldía de Quito a querer presentarnos esa como la solución a la seguridad, ¿no? Voy a utilizar una palabra que se emplea mucho en Colombia y que me encanta. Mamerto. Esos mamertos lo que hacen es reproducir, ¿no? Lo que hace, por ejemplo, Milei, que no es ningún mamerto, pero reproduce en Argentina y se agarra el discurso de los libertarios, que no saben quién es, porque en el fondo se están plagiando tesis del anarcocapitalismo, ¿no? Para la gente que conoce eso, tesis del anarcocapitalismo, que le junta con un liberalismo radical y aparece como un discurso, una práctica de una narrativa de mano dura a costo de reducción mínima de la democracia, de los derechos civiles, de los derechos políticos, en pos de esa consecución de una estabilidad obviamente para la seguridad. Y esto lamentablemente se está reproduciendo de una manera a tal velocidad, que por ejemplo en Argentina Milei le tiene como tercer candidato para las elecciones de octubre en ese país. Honduras reprodujo unos decretos de emergencia diciendo que les parece bien, y estamos hablando de un gobierno progresista, que le parece bien las medidas de Bukele. Y el alcalde de Lima está diciendo lo mismo. Entonces, la pregunta uno que tiene que hacerse aquí, ¿para dónde estamos caminando? Cuando las investigaciones, cuando la inteligencia criminal, que en este país es muy escasa, porque de hecho no tenemos inteligencia estratégica, tenemos al señor Cobo ahí en el CIES, pero no tenemos inteligencia estratégica. ¿Qué implica eso? Implica que el humo, ¿no es cierto?, a través de las medidas del COSEPE sobre terrorismo y combate de acciones terroristas, están encubriendo, uno, la penetración del crimen organizado a nivel de altas esferas. Dos, obviamente la ineficiencia y la ineptitud de este Estado. Tres, están echando mano de la doctrina militar, sobre todo la doctrina de defensa interna, así se llama, doctrina de defensa interna, porque eso sigue todavía en la Ley Orgánica de Defensa Nacional, de años atrás. Y cuatro, están generando, o tratando de generar, una imagen internacional que tiene doble cara. Sí, aquí en este país le vamos a entrar a la mano dura, pero al mismo tiempo se están disparando en los pies de doble manera. La una es que al declarar como prioridad de combate a la delincuencia organizada nacional e internacional, el terrorismo, van a alejar, y ya están alejando una cantidad gigantesca de recursos internacionales que pueden entrar al país, no solo por turismo, sino por otras esferas de economía. Entonces, esta gente
inconsecuente, ineficaz e incompetente, se está disparando solita en los pies. O sea, declaran al Ecuador como un país que va a combatir mediante las Fuerzas Armadas y su doctrina basada de seguridad nacional, que todavía está vigente, no en la ley, como doctrina, al interno, y a la vez, ¿no es cierto?, alejan las inversiones externas. O sea, es paradójico y contradictorio lo que están haciendo. Pero esto, a ver, otro tema muy importante que usted señala, doctor, y perdón que le interrumpa nuevamente, a ver, me parece muy curioso que un gobierno que ganó las elecciones ofreciendo más y mejores oportunidades, inversión extranjera, bla, 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 el emprendedor, el banquero, la empresa privada, etcétera, etcétera, sea el gobierno que con estas medidas, que no las toma, que deja buenas de Dios a todo el país, sea el que ahuyente la posibilidad de inversiones que lleguen al Ecuador. Ahora, en contraposición, tenemos que el sistema financiero en Ecuador, a pesar de todo lo que usted ha señalado, goza de muy buena salud, ¿no? La pregunta ahí es, ¿a dónde van los capitales de, por ejemplo, todos estos negocios, grandes negocios irregulares como el narcotráfico? Claro, mire, bueno, mira, dos buenas, o dos, digamos, buenas preguntas. La primera es, si uno revisa los datos del Observatorio Ecuatoriano sobre Crimen Organizado, y uno revisa el número y la calidad de las sentencias sobre lavado de activos en este país, es bajísima, es absolutamente baja. Es decir, si uno compara con Perú, con Colombia, el número de sentencias para afectar el patrimonio criminal en el Ecuador es bajísima. Entonces, con esto estoy diciendo, y eso no genera mucha controversia además, que cuando uno se refiere con la cantaleta de la corrupción, aparece como un fenómeno paralelo a lo que es la delincuencia, pero cuando en rigor debe ser tratado como parte de la estructura del crimen organizado. Es decir, las personas, sobre todo jueces, ayudantes, técnicos, etcétera, que están metidos en las cadenas criminales de manera encubierta, manoseando la información, generando una serie de acciones. O sea, me refiero directamente a los jueces, son parte de la estructura criminal. No es que están por fuera y cometieron actos de corrupción y le suspenden 2 meses, 1 mes, y le quitan un salario 2 meses. No, esas personas tienen que ser investigadas y tienen que ser procesadas por pertenencia a las estructuras de crimen organizado. Entonces, cuando uno dice el número de sentencias y la calidad de las mismas, en función de la desarticulación de bandas, las 4 personas que fueron apresadas, que además, ojo, salen rápidamente por diligencia judicial o porque le han reducido penas porque se sometieron a juicio abreviado, es contraproducente al no desestructurar las estructuras económicas de esas bandas, de agrupaciones criminales. Entonces, no hay la voluntad política, porque es fácil decirle a la gente que los militares van a salir a las calles. Sí, van a ser operativos, ¿no es cierto? Van a generar. Por cierto, el Comando Conjunto creó una unidad especializada de combate al terrorismo, sin especificar al principio qué. Eran 8 bandas, después dijeron, no son agrupaciones terroristas, son acciones terroristas. Bueno, y ahí van a ser pensados hasta la protesta de la esquina con quema de llantas cerca de una central telefónica, hasta lo que sea. O sea, es una amplitud gigantesca de la doctrina militar, puesto en este caso podría ser para reprimir la protesta social. Pero en el caso que me estoy refiriendo, entonces, esa falta, el gobierno es autocómplice de su misma acción. Mencioné lo del crimen organizado, mencioné lo del terrorismo. Hasta la fecha, por ejemplo, no se sabe, porque no les interesa, qué pasó con el autoatentado contra el radar de Montecristi. No tenemos la menor idea. De lo que sabemos es que para el 24 de mayo se va a inaugurar la instalación
de escáneres especializados en los 3 puertos privados de Guayaquil, por donde sale el 68% de los decomisos de cocaína que van al exterior. Básicamente a Amberes, a Europa, donde tienen el hub de distribución. Entonces, muy tardío, de forma lenta. Entonces, claro, cuando un gobierno es parte de las estructuras criminales, lo más lógico es que exista la compra de gente en la asamblea, que no pregunte por donde se debe preguntar, que no llame a rendición de cuentas a la gente de inteligencia, que se haga los locos respecto a la ineficiencia de la unidad de análisis financiero, que no llame a control a las debidas investigaciones a la gente del CRI, que tiene la misión en ciertas atribuciones de hacer el seguimiento del lavado de activos, y en fin, y uno podría poner un montón de ejemplos. Lo que estoy diciendo claramente, que las estructuras criminales son parte de este gobierno, no están por separado. Entonces, cuando se introduce la lavada de cara, que digo yo, con estas personas que tienen obviamente experiencia militar, pero que no son tanto el general Moncayo, el general Bravo, van a encontrar unas fuerzas armadas que ya no son de su tiempo, que están relativamente en ciertos sectores permeadas por el crimen organizado internacional. Si no, ¿cómo entendemos, por ejemplo, lo de Don Nasa, doctor? ¿Se acuerda usted de ese episodio? ¿No? Lo de Don Nasa, un tipo que además se paseaba por el Ministerio de Defensa. Yo, en la época de periodista, recuerdo, para entrar en la Recoleta al Ministerio de Defensa había que dejar la cédula, y uno entraba con la cámara, el trípode, el micrófono, o sea, todo el carnet de periodista. No te dejaban nomás entrar al Ministerio de Defensa. Ahora resulta que Don Nasa entraba al Ministerio de Defensa, se paseaba con un camión lleno de billetes y después aparece muerto en una sequía. Claro, a ver, nadie está preguntando, por ejemplo, el tipo de investigaciones que se requieren para lo que produce una millonada de dinero criminal a través del lavado de las ganancias de minería ilegal. Ahí están articulados GATS, están articulados alcaldes, prefectos. Por ejemplo, lo de Napo hace unos meses. Es impresionante el número. Entonces, cuando uno ve esa complicidad de esa estructura criminal entre los GATS, la Fiscalía, los órganos de justicia, las instancias del Ministerio de Ambiente y el Ministerio que da los permisos, las licitaciones para las instalaciones y los recursos mineros, hay una confabulación. O sea, eso trabajan en red. No es la corrupción del agente de tránsito que le cobró los $20 al chofer. No, aquí estamos hablando de una estructura conectada en donde la omisión y la acción de los intereses económicos, altísimos intereses económicos, coopta, controla y hace son parte de las estructuras criminales. No es una cosa simple la que estoy mencionando. Estamos graves, o sea, estamos en una situación bastante grave. Y no voy a entrar en debates de tipo del articulado, del COIP, que ya sabemos eso, porque habrá gente que dice, es cuestión de leyes. No, basta con ese discurso. No es cuestión de leyes, es cuestión de generar unidades especializadas que investiguen desde los círculos de la Presidencia de la República, las instancias, de preguntarle al señor Terán por qué no fue a la reunión del COSEPE, por qué la lentitud, y esto puede ser de datos absolutamente con trazabilidad observada, Alexis. ¿Qué instancia en judicial se demora en hacer tal cosa? ¿Por qué la unidad de inteligencia financiera o la unidad de análisis financiera es absolutamente lenta, torpe, ineficiente en rastrear los flujos de capitales que van hasta el lado? ¿Por qué en ciertos cantones hay una altísima circulación de dinero en efectivo en transacciones? O sea, les estoy dando un montón de datos de inteligencia criminal que puede ser, pero como están rascándose las axilas, la gente que tiene que hacer eso, obviamente por órdenes superiores, no va a pasar nada en ese campo. Ahora, doctor, lo último probablemente es la elaboración de un decreto que además fue firmado creo que una semana después o 6 días después de aquella reunión del COSEPE, en donde deciden las autoridades máximas de este país declararle la guerra a las bandas consideradas terroristas. La pregunta es,
¿qué es el terrorismo? Se le puede catalogar al tiguerón, al chonero, al lobo, lo que sea, como un terrorista por un lado y por otro. Después, en ese decreto, el gobierno lo que hace es, por ejemplo, pedir, creo que fue en el artículo 3, al servicio de protección de personas privadas de libertad, ojo, ¿no? Hay que cuidar muy bien a los militares o policías que sean procesados, si es que son procesados por el ejercicio del deber. Hay que cuidar de su vida, o sea, una cosa que además genera unas alertas terribles, o sea, digamos, que un gobierno esté planteando eso es un contrasentido. El decreto Claro. debería ir, digamos, enfocado en luchar contra el crimen organizado, ¿no? En pretender, digamos, ya advertir de que va a haber militares y policías procesados por combatir el crimen. Y lo otro, este mismo decreto dio lugar a una serie de relatos de Osvaldo Hurtado, de Emilio Palacio, de Andrés Páez, de un montón de personajes, que ya pretenden poner la etiqueta de grupos terroristas a organizaciones sociales como la CONAIE, doctor. Entonces creo que deja abierto, como muy abierto, ese espectro de qué finalmente es terrorista y qué no. Claro, a ver, aquí hay dos cosas. El uno es, voy a utilizar un poco de terminología militar. Mientras los unos se encargan del frente interno, de seguridad interna, ¿no es cierto? Este par de señores. O sea, no estoy diciendo, no estoy menospreciando la voluntad y lo que quieren hacer. Lo que estoy diciendo es que las herramientas son caducas, son parte de un gobierno absolutamente deslegitimado. Lo más probable es que ambos señores, que son de la vieja guardia, estén metidos en su doctrina, la cuestión del compromiso a la patria y el honor. Eso no, sin lugar a duda, absolutamente. Pero al ser parte de este gobierno, que es, cuyas algunas estructuras son parte, valga la redundancia, de las estructuras criminales, son inconsecuentes y responsables en dos tipos de aspectos, por lo menos. El uno es que si yo soy comandante de operaciones y tengo que, o sea, ir al Cantón Río Verde a entrar con toda la dureza que me están exigiendo que entre, sé que al mismo tiempo podría tener serias acciones en mi contra o lo de mis subordinados, porque como la justicia está corrompida a través, porque son parte de las estructuras criminales, más o menos como que me están mandando indirectamente al paredón, porque si es que se hagan las investigaciones de rigor, voy a ir preso al sitio donde me van a matar, porque el SNAI no tiene control de las prisiones, porque ahí mandan las organizaciones criminales, con algunas con anuencias gubernamentales. Entonces, lo que están haciendo es, lamentablemente, de forma paralela, es absolutamente irresponsable con militares y policías mandarlos a la boca del lobo que pretenden combatir. Y eso a mí me parece una estupidez supina y que redunda la irresponsabilidad, la dejazón, no solo política, sino en términos de jugar con la vida humana de quien les va a ayudar o los pretende ayudar para combatir el flagelo que ellos mismos son parte. Es muy perverso lo que está sucediendo. Usted decía hace un momento, y me quedé con esa frase, doctor, más seguridad o quieren mucha seguridad, lo cual implica menos democracia. Pero son estos liberales, entre comillas, los que se dicen defensores de la democracia. Por eso, por ejemplo, es que están en contra de la censura y del juicio político en contra del presidente Lasso, porque ellos defienden la democracia. Pero para ellos la democracia únicamente es la elección del presidente, porque cuando se trata de deslegitimar a una asamblea, que también fue elegida democráticamente, no tienen reparos. O como cuando destituyeron a un alcalde, por muy malo que haya sido, pero igual por una vía política cuestionable, tampoco salieron a defender la democracia. Entonces, ¿qué es lo que entienden ellos por democracia y cómo la democracia debería ser desde la óptica de la seguridad cuidada, vigilada, reforzada, resguardada? Alexis, una pequeña aclaración. No son los liberales, son estos libertarios, entre comillas, estas agrupaciones libertarias, como dije al inicio. Por eso decía liberales entre comillas. Parafraseándose, digamos, ni siquiera saben que utiliza ciertos conceptos del anarquismo filosófico. Por eso les llega tanto a la juventud. O sea, porque la libertad está utilizada como un parangón discursivo
asociado de ciertas muletillas, también discursivas, causa obviamente efecto. No nos gusta el Estado, pero sí quiero que me proteja el Estado. No quiero votar todo el tiempo porque me están obligando, pero al mismo tiempo exijo que me brinden las seguridades económicas, políticas, para yo estar libre, entre comillas. O sea, no, yo quisiera ver, les decía a mis alumnos el otro día, ¿dónde están las marchas blancas que copaban decenas de cuadras en los civis pidiendo mayor protección? ¿Dónde están? Si nos están matando, ¿dónde está esa acción colectiva? ¿Dónde están estos famosos líderes sociales? ¿Dónde está el señor Hurtado? ¿No es cierto? Los defensores de Quito. Una política que le amplifican discursos irresponsables en los medios, pero que cuando él fue el responsable en su gobierno, de su reducido gobierno, donde metió mano e hizo uso así, pero bien perverso de los sistemas de inteligencia a través de la pesquisa. Él fue, o sea, Hurtado dejó las bases para que la represión que vino después con Febres Cordero tenía un sustento no solo jurídico, sino económico, y eso no sabe la gente. La propia inteligencia, digamos, la policía política fue potenciada por Hurtado. Históricamente eso no sabe la gente. Entonces, no me extraña a mí que el chimboracense abogado, que se da de sociólogo, a su edad, siga repitiendo estas frases y tengan amplificación en un montón de medios que ya sabemos qué función cumple. Le quiero agradecer infinitamente al doctor Freddy Rivera por haber aceptado la invitación a esta entrevista bastante didáctica, para utilizar las palabras con las que se han referido los televidentes y radiovidentes a esta entrevista, a este diálogo. Bastante didáctica, muy gentil. Como siempre, un gusto saludarle, doctor. Muchas gracias, buen día para todos y todas. Muy bien, era el doctor Freddy Rivera haciendo un análisis y diagnóstico de la situación por la que atraviesa el país en materia de seguridad, dejando abiertas además una serie de dudas, ¿no? ¿Qué está haciendo la UAFE para analizar sobre el flujo de capital, inmenso de capitales, que por ejemplo están relacionados con la minería ilegal, por ejemplo, y de ahí sí, vámonos al tema del narcotráfico, tráfico de armas y demás, ¿no? 8:38 en la mañana, hacemos un breve corte y está con nosotros ya Lisette Pérez, procuradora síndica de la lista A de Pachacútica. Ya volvemos.